Mi nombre es Lidia Peñate y en esta oportunidad voy a presentar lo que es la solución del parcial número 3 correspondiente a la materia de macroeconomía 2. Para empezar, la pregunta 1 se solicita explicar el riesgo país, cuáles son sus principales componentes y en el caso particular de El Salvador, la trayectoria de los últimos 5 años. Además, cuáles son las diferencias entre riesgo país y riesgo cambiario. Primero vamos a definir qué es el riesgo país. El riesgo país es un indicador que nos dice qué tan posible es de que el país caiga en bancarrota y no pueda cubrir sus obligaciones, como lo es el pago de la deuda. Y este indicador se toma como referencia a lo que son los rendimientos de los bonos de Estados Unidos, porque se considera que la economía de Estados Unidos es casi nula la probabilidad de que caiga en bancarrota. Por lo tanto, el rendimiento de sus bonos suele ser muy bajo, ya que es muy seguro invertir en estos. Y como sabemos, los rendimientos tienen mucha relación con lo que es qué tan seguro es la inversión. Siguiendo con la pregunta número 1, los factores que influyen en el riesgo país. Primeramente tenemos los factores económicos. Acá influye lo que es el nivel fiscal, el crecimiento económico que ha tenido el país históricamente. Y también, bueno, eso también, al menos estos dos factores son como dan una idea de qué tan estable ha sido la economía, y también en esos factores económicos se ve lo que es la relación de ingreso y deuda, para ver cómo ha cubierto su deuda el país históricamente, y esto influye en el valor del riesgo país. Luego tenemos los factores económicos. Acá en los factores políticos, acá se mide lo que es el riesgo político, los problemas políticos que sufre el país, como tenemos un claro ejemplo de nuestro país, que es la corrupción, y es un factor que afecta bastante a la medición del riesgo país, ya que al haber un alto índice de corrupción, eso nos da la idea de que en casi ninguna institución hay transparencia. Y también influyen factores sociales, como, bueno, acá podemos tomar en cuenta lo que es la violencia que sufre en nuestro país, la inseguridad en la que vivimos, el narcotráfico también, y todos esos, bueno, en realidad todos esos factores están relacionados, tanto sociales, políticos y económicos, en la influencia que tienen en la medición del riesgo país. Seguidamente les presento lo que es la trayectoria de los últimos 5 años de El Salvador. La tabla es una elaboración propia con datos de Invenómica, y empezando por diciembre del 2017 teníamos un riesgo país de 3.83, luego en diciembre del siguiente año, que es 2018, el riesgo país aumentó siendo 5.15, luego en diciembre del 2019 nuevamente bajó, pero sin alcanzar el nivel inicial que tenemos en este caso, y en 2019 era 3.94, luego ya no puse hasta diciembre del 2020 porque me llamó bastante la atención y consideré prudente ponerlo, que era el riesgo país de abril del 2020, se disparó y terminó siendo de 10.36. Eso debido al confinamiento al que fuimos sometidos, porque sufríamos lo que es la pandemia, que todavía, pero en ese año fue cuando nos afectó muchísimo más a todos los salvadoreños. Y luego, en diciembre de ese mismo año, el riesgo país se redujo a 7.32, pero muy por encima del 2017, que como podemos ver durante estos 5 años es el valor más bajo. Y
Luego en septiembre, tomé esos datos de meses seguidos, que es septiembre, noviembre y el del día de ayer, de 8 de diciembre del 2021, para que veamos la tendencia que lleva en esos últimos meses lo que es este valor este indicador del riesgo país. Y en septiembre, el 30 de septiembre de este año fue de 11.15, en noviembre fue de 12.64 y el día de ayer fue de 13.28. Como podemos ver, este índice va al alza en los últimos meses. Luego, las diferencias entre el riesgo país y el riesgo cambiario. Como ya definimos lo que es el riesgo país, que es la probabilidad de que bueno, qué tan probable es que el país no pueda cumplir con sus obligaciones, que no pueda pagar su deuda. Eso es lo que representa el valor del riesgo país. En cuanto más alto, más riesgoso es invertir en nuestro país o prestarle a nuestro país, porque está más cerca de caer en bancarrota. Entonces, como ya lo dije antes, a diferencia del riesgo cambiario, se define como la posibilidad de que una empresa incurra en pérdidas como resultado de cambio en los precios de monedas extranjeras, afectando la capacidad de creación de riqueza para sus accionistas. Una empresa es expuesta a este riesgo cambiario cuando hace transacciones con moneda diferente a la de su empresa o del país donde opera esta empresa. Por ejemplo, cuando ellos exportan, cuando esperan su pago, es posible de que el tipo de cambio ya sea diferente. Entonces ellos se exponen a una pérdida o una ganancia debido a la variación que puede sufrir el tipo de cambio. Luego la pregunta número 2 solicita explicar las diferencias fundamentales de las que se manifiestan en una economía abierta con los diferentes tipos de movilidad de capitales. Acá vamos a presentar lo que es movilidad perfecta de capitales, imperfecta y con control de capitales. En los regímenes cambiarios principales, que son fijos y flexibles, cuando se da un incremento del riesgo país, y vamos a identificar el escenario y situación que más se acerca al caso de nuestro país. Para empezar, tenemos un aumento del riesgo país con movilidad perfecta de capitales y tipo de cambio fijo. En este caso, tenemos el punto de equilibrio acá, y al haber un aumento del riesgo país, entonces eso provoca un desplazamiento de la curva BB hacia arriba, lo cual significa que en este punto hay un déficit de balanza de pagos, lo que significa de que hay un exceso de demanda de dólares, y eso provoca de que el precio del dólar suba. Y como estamos frente a un tipo de cambio fijo, entonces el Banco Central está comprometido a mantener este tipo de cambio, por lo tanto vende dólares, y con esto las reservas internacionales netas reducen, y eso lleva a una disminución de emisión primaria, lo cual desplaza la curva LM hacia la izquierda y hacia arriba, y este proceso se repite hasta llegar a este nuevo punto de equilibrio, donde tenemos unas tasas de interés más altas y vemos que la producción se ha reducido. Luego tenemos el ejemplo de movilidad imperfecta de capitales con tipo de cambio fijo. En este caso, los movimientos son los mismos. La curva se desplaza hacia arriba, la curva BB, hay un déficit de balanza de pagos, un exceso de demanda de dólares, entonces eso presiona a que suba el valor del dólar, y el Banco Central, para mantener el tipo de cambio, vende dólares, y con eso reducen las reservas internacionales netas y disminuyen la emisión primaria, y lo cual provoca un desplazamiento de la curva LM, y este proceso
de vender dólares y reducir lo que es las reservas internacionales netas se repite hasta llegar a este nuevo punto de equilibrio, donde podemos ver también que la tasa de interés ha subido y la producción se ha reducido. La diferencia de la movilidad perfecta e imperfecta es de que en este caso de la movilidad imperfecta, la disminución de la producción es menor a este caso, y el aumento de la tasa de interés también es menor al caso cuando tenemos movilidad perfecta de capitales. Y por último, para terminar con lo que es el tipo de cambio fijo, tenemos inmovilidad de capitales y tipo de cambio fijo. Al haber un aumento del riesgo país, como en este caso, tenemos una curva BB vertical. Eso significa que la balanza financiera no es sensible al diferencial de rendimientos, y el mercado de dólares está en equilibrio, por lo tanto, y sigue en equilibrio a pesar del aumento del riesgo país. Por lo tanto, ninguna de las curvas se ve afectada, todo se queda en su lugar. El tipo de interés es el mismo, y la producción también es la misma. Todas las variables se mantienen igual a como estaban antes de la subida del riesgo país. Luego tenemos lo que es la movilidad perfecta de capitales, pero en este caso con tipo de cambio flexible. En ese caso, al haber un aumento del riesgo país, la curva BB se desplaza hacia arriba, y tenemos en este punto un déficit de la balanza de pagos, y esto provoca un aumento del tipo de cambio, lo cual aumenta las exportaciones netas. Y como las exportaciones netas son un componente de la curva IS, entonces este aumento de las exportaciones netas provoca un desplazamiento de la curva IS hacia arriba y a la derecha, hasta llegar al nuevo punto de equilibrio, donde las tasas de interés son más altas y la producción ha aumentado. Luego tenemos lo que es la movilidad imperfecta de capitales y tipo de cambio flexible. En este caso es el ajuste se da de la misma manera que en la movilidad perfecta de capitales, donde al haber un aumento del riesgo país, la curva BB se desplaza hacia arriba, tenemos un déficit de balanza de pago, el tipo de cambio aumenta, por lo tanto también las exportaciones netas, y eso provoca un desplazamiento de la curva IS hasta llegar al nuevo punto de equilibrio, donde tenemos unas tasas de interés mayores a las iniciales y un nivel de producción mayor al inicial. Y por último tenemos que ante un aumento del riesgo país con control de capitales y tipo de cambio flexible. Como ya lo mencioné en el caso anterior, la balanza financiera no es sensible al diferencial de rendimientos, por lo tanto la balanza de pagos sigue en equilibrio, el mercado de dinero también está en equilibrio, y ninguna de las variables se ve afectadas ante el aumento del riesgo cambiario cuando hay control de capitales. Ahora el escenario y situación que más se acerca al caso de El Salvador, a mi punto de vista, es movilidad perfecta de capitales y tipo de cambio flexible, porque es por lo que estamos pasando. Podemos ver que las tasas de interés a las que una institución le puede prestar a nuestro país son mayores de lo que eran antes, porque es muy arriesgado prestarle a nuestro país debido al alto valor del riesgo país. Y con eso se ve reducida lo que es la producción, debido a que la inversión se ve afectada cuando el riesgo país sube. No solamente los préstamos para el país en general son más caros, sino también para los empresarios y para el ciudadano común. Por lo tanto, la inversión se ve reducida, y esto
provoca que la producción también se reduzca. Siguiendo con la pregunta número 3, explica la relación que existe entre la balanza de pagos, cuentas nacionales y el balance del Banco Central. Y en el caso de El Salvador, ¿cuál es el proceso de ajuste de la balanza de pagos que más se acerca a la realidad? Para empezar, una pequeña definición de lo que es la balanza de pagos. Es prácticamente el resumen de todas las transacciones económicas que hace el país, que tiene el país con el resto del mundo, y esto generalmente es por un año, y acá se registran todos los ingresos y los egresos de divisas. Y algo muy importante que decidí incluir es lo que incluye la balanza de pagos, y que es la cuenta corriente, cuenta de capital y financiera, cuenta errores y omisiones. Acá, y esta es la parte que más nos interesa ahorita, que es la cuenta corriente, porque es la que está relacionada con las cuentas nacionales. Podemos ver que la relación más importante que se encuentra entre la balanza de pagos y las cuentas nacionales tiene que ver con los procesos de ahorro e inversión, y acá es donde entra lo que es la cuenta corriente. Tenemos un ejemplo de que si el ahorro interno es mayor que la inversión, eso significa que la cuenta corriente será positiva, y el país estará traspasando recursos al exterior, es decir, de que los salvadoreños estarán invirtiendo en el exterior. Y caso contrario, que si el ahorro es menor que la inversión, entonces el saldo de cuenta corriente va a ser negativo, y en ese caso significa de que estaremos recibiendo ahorro neto externo, es decir, de que los extranjeros estarán invirtiendo en nuestro país. Este nexo tiene gran importancia al momento de evaluar la posición del balance de pagos de un país. Un déficit en cuenta corriente refleja un exceso de inversión sobre ahorro interno, y viceversa, que es lo que explicaba acá. Cuando uno es mayor que el otro, ¿qué es lo que representa eso? Continuando con lo que es la solución del parcial número 3, vamos a ver lo que es el proceso de ajuste de la balanza de pagos que más se acerca a la realidad. Mi punto de vista es el modelo de absorción, ya que este modelo lo que dice que es una comparación entre la producción total del país y su gasto de bienes y servicios. Eso incluye lo que es el consumo privado, el consumo público y la inversión, es decir, la relación entre la producción y la absorción de esta producción. De acuerdo con este enfoque, solo puede lograrse una mejora en la balanza de pagos de un país si la producción total de bienes y servicios de este país es mayor que la absorción de esa producción. Entonces, ese enfoque enfatiza se enfatiza en lo que es la cuenta corriente. Por lo tanto, el mensaje básico es que la absorción reducida, principalmente mediante la reducción del gasto del gobierno, es necesario para mejorar la cuenta corriente de la balanza de pagos. Y para ir finalizando la pregunta número 4, pide explicar cómo se da una crisis de balanza de pagos y qué alternativas tiene para frenar dicha crisis. Un ejemplo que lleva a una crisis de balanza de pagos es lo que es la modificación de las reservas internacionales. Cuando se modifica el nivel de reservas de un país, produciendo distorsiones en las decisiones de los agentes económicos, es cuando nos metemos a lo que es una crisis de balanza de pagos. Y acá cuando se modifica esto, también entra en juego lo que es la especulación, que sabemos de que un alto grado de especulación no es conveniente para ningún país. Tenemos que el déficit en la balanza de pagos es un déficit en la cuenta corriente y en la cuenta de capital juntas. Estamos hablando ahorita de lo que es un déficit, que es lo que termina en una crisis de balanza de pagos. En condiciones normales, un déficit de balanza de pagos es financiado
con una reducción de las reservas internacionales. Pero cuando estas se agotan, el país pierde acceso a los mercados internacionales de capital. El déficit de balanza de pagos es lo que les decía, de que este déficit de balanza de pagos ya no se queda ahí, sino que se convierte en una crisis de balanza de pagos. Y esto es sumamente peligroso para una economía, porque una crisis de balanza de pagos lleva a una crisis económica real. Y me parece haber leído de que México, si no me equivoco, en 1994 sufrió una crisis económica que se originó en que se originó en un déficit de balanza de pagos, terminó siendo una crisis de balanza de pagos y terminó siendo una crisis económica real. Un déficit en cuenta corriente debe ser financiado con créditos internacionales o mediante liquidación de los activos provenientes del extranjero. De esa manera finalizo lo que es la solución del parcial número 3 de macroeconomía 2.